El siguiente tema que tenemos es mieloma múltiple, una revisión, y para lo cual pues ya tenemos aquí a la doctora Aline Guillermina Ramírez Alvarado. Ella es médico hematólogo certificada por el Consejo Mexicano de Hematología, es egresada por la UNAM, donde posteriormente realizó su especialidad de hematología, laboró en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y actualmente es médico adscrito a la UMA del Centro Médico Nacional La Raza, y su área de interés clínico corresponde al síndrome de mielodisplásicos y en especial al mieloma múltiple, por lo que se ha configurado el grupo cooperativo de mieloma múltiple en México. Así que pues muchas gracias, doctora Aline. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre mieloma múltiple, que es una enfermedad muy apasionante. ¿Qué sucede ahí? ¿No sabes? Bueno, vamos a empezar. Entonces, el mieloma múltiple es una enfermedad que se caracteriza por esta proliferación monoclonal, ¿no? Eso es una enfermedad de células neoplásicas que además da mucha sintomatología. Los pacientes con mieloma múltiple, hoy en día, pues el pronóstico ha cambiado a lo largo del tiempo. No es igual que los pacientes que se trataban hace algunos años, que tenían una sobrevida de 3 años. Ahora los pacientes que pueden acceder a terapias nuevas, pues tienen la oportunidad de tener una mejor sobrevida. Entonces debemos de tener una adecuada comprensión de la fisiopatología de la enfermedad para poder elegir el mejor tratamiento. Yo creo que el mieloma múltiple es una de las enfermedades donde la fisiopatología se ve perfectamente reflejada en la elección del tratamiento de los pacientes, y eso es sumamente interesante, y además debemos aprender muchísimas cosas de esta enfermedad. Ahora vamos a recordar un poco de la historia del mieloma múltiple. Esta es una enfermedad que se describe desde hace siglos. Si bien el primer caso descrito fue alrededor de 1840, hay evidencia de que había mieloma múltiple desde hace más o menos, desde el 3000 antes de Cristo. Hay huesos que tienen lesiones líticas, y sabemos que son líticas porque son lesiones perfectamente redondeadas en el esqueleto axial, más de una sobre todo, en cráneo y en columna vertebral en los egipcios, y además hay poblaciones en Islandia donde se han encontrado restos que son compatibles con mieloma múltiple. El primer caso que se describió o que fue mejor descrito fue en 1840 por el doctor Soli. Es una mujer que se llama Sarian Newborn. Esta mujer empieza con deterioro, astenia, dinamia, síndrome anémico, y después empieza a fracturarse. Es una paciente que además es esa típica imagen que sale en todos los libros de la mujer que tiene las fracturas por todos lados. Se le fracturó el fémur, se le fracturó la clavícula, se le fracturó el húmero, y además estuvo confinada a su habitación en el resto de su vida. Bueno, vamos a avanzar un poco, esta era la agenda, que fue además muy poco, tuvo una sobrevida después de que ella empezó con los síntomas de apenas un par de años. Y cuando se le hizo la autopsia a esta mujer, lo que le encontraron fue una sustancia roja gelatinosa en los huesos, destrucción ósea, que después pudieron describir las células como unas células grandes con un núcleo excéntrico, ¿no? Como este tipo huevo estrellado que todos conocemos. Yo siempre les digo eso a los residentes: tú imagínate un huevo estrellado color azul y estás viendo una célula plasmática. El mieloma múltiple tiene diferentes incidencias en diferentes poblaciones, siendo la más grande en los pacientes afroamericanos. Es el 1.4 al 2% de todos los cánceres, es el 10% de todas las neoplasias hematológicas, y es ligeramente más predominante en hombres que en mujeres. En Estados Unidos se registraron en el 2018 25.962 nuevos casos. Nosotros estamos en el lugar número 19 con 1.642 casos, pero esto seguramente se debe al subregistro, ¿no? Todos los que nos dedicamos al mieloma múltiple y que lo vemos todos los días, ya no sabemos ni dónde meter tantos pacientes, entonces seguramente es el subregistro que es lo que está sucediendo, y la incidencia
a nivel mundial, pues es mayor en países desarrollados. Tiene un comportamiento similar a lo que hace el Hodgkin, ¿no? En países desarrollados hay más, en países denominados del tercer mundo, pues parece haber menos. Nosotros estamos en este rango con 1.6 nuevos casos por cada 100,000 habitantes. Y lo mismo que en el mundo, estos son datos de México, hay más hombres que mujeres y también hay más muertes en los hombres que en las mujeres. Entonces les estaba contando de esta mujer. Cuando le hicieron la autopsia encontraron estas lesiones, que eran las lesiones líticas, y el esternón sustituido por esta materia roja, que seguramente pues estaba llena de células plasmáticas. El siguiente caso muy interesante que viene a describir Vance Jones es el de Thomas Alexander McBurry. Este paciente era un artesano de Londres, entonces empieza con mucho deterioro. Él siente un dolor súbito costal, siente como algo que se le rompe, así describe literalmente el artículo, pues seguramente fue una fractura. Tuvo una mejoría porque en ese entonces les daban quinina a los pacientes y mejoraban transitoriamente, pero fue una mejoría muy cortita, y después de eso acude nuevamente al médico y le envían al doctor Jones esta orina que ven aquí. Entonces ellos empezaron a describir una orina de alta gravedad que tenía un color oscuro, que se oscurecía más cuando hervía, pero cuando le agregaban ácido nítrico se volvía ligeramente roja, más clara como lo tenemos aquí, y cuando se enfriaba, porque la habían hervido, volvía a tener esta coloración. Entonces le envían al doctor Jones esta muestra y él tiene la habilidad de describir cómo ese paciente estaba orinando en promedio más de 6 gramos de proteínas. Otra persona importante fue quien describió por primera vez el término de células plasmáticas en 1875, y seguramente ahora sabemos que no estaba describiendo plasmáticas, que es muy probable que haya estado describiendo mastocitos, porque a quien se le atribuye la descripción magistral de la célula plasmática tal cual está descrito aún ahora en los atlas es a Santiago Ramón y Cajal. Y otra persona muy importante en el mieloma pues es Kaller. El doctor Otto Kaller describió una serie de casos y también se le conoció durante un tiempo como enfermedad de Kaller. Aquí tenemos una breve historia del mieloma, ya tocamos lo más importante. Quien ha tenido mucha importancia fue a partir de las publicaciones con Mel Phelan. La historia del mieloma múltiple comenzó a cambiar. Nosotros estamos atrapados en los 50, no estamos atrapados en los 80 porque pues todavía tenemos Melphalan y si acaso un poco de talidomida y dexametasona en los pacientes en el ambiente público. Los que tienen práctica privada, los que tenemos práctica privada nos enfrentamos a esta dualidad de los pacientes, ¿no? Un paciente que puede acceder a KRD o a tratamiento con daratumumab contra el paciente que apenas puede acceder a ciclotalidexa en el mejor de los casos. Rustinsky fue el primero en acuñar este término. En 1873 fue el primero que acuñó el término de mieloma múltiple. Vamos a pasar un poco ahora a la fisiopatología y quisiera que pusiéramos todos nuestros sentidos. La fisiopatología es realmente interesante y parece que es muy complicada, pero en realidad no lo es, ya lo vamos a ver en un momento. Y entonces habrá que recordar cómo tenemos nuestra célula, que para la diferenciación de nuestra célula hay dos fases, ir recordando. Antígeno independiente, que es en la médula, que el objetivo es ensamblar el receptor de célula B junto con CD79A y 79B para que esta célula, cuando pase a la periferia, sea capaz de reconocer un antígeno. Una vez que está en un órgano linfoide secundario, entonces es capaz de unirse a un antígeno y llevar a la diferenciación de ese linfocito hacia una célula plasmática o hacia una célula B de memoria, una plasmática de esas de vida media larga, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a empezar las alteraciones en el mieloma? Van a empezar en el centro germinal. Cuando la célula requiere volverse más especializada para reconocer un antígeno en particular, va a pasar a través de dos procesos importantes. La hipermutación somática, que va a pasar muchísimas veces a través del centro germinal, eso es como un loop, va y viene, va y viene, va y viene, hasta que la célula o no sirve y va hacia apoptosis,
o se especializa tanto que es capaz de reconocer un antígeno. En ese punto, la citidina de aminasa es sumamente importante porque ahí pueden darse todas las mutaciones iniciales o las mutaciones que denominamos fundadoras. Entonces, esa célula está tantas veces leyendo y leyendo el DNA que en algún momento hace translocaciones, generalmente de las que involucran la cadena pesada de la inmunoglobulina, es decir, todas las del cromosoma 14, o hiperdiploidías. Cuando estas mutaciones se dieron, entonces esa es una célula que ya está mutada, pero no necesariamente es neoplásica. Tiene que someterse a factores genéticos secundarios, que son mutaciones adicionales, ganancias o pérdidas, como un OQ21, que ahora se ha vuelto tan importante como de lesión del 17 en el mieloma, o de lesiones, como de lesión del 13 y de lesión del 17. Cuando tiene estas ganancias o de lesiones o mutaciones secundarias, es que esta célula va a poder avanzar hacia un estado patológico y va a dejar de ser una gamapatía monoclonal y va a ser un smoldering mieloma y posteriormente un mieloma múltiple, cuando además interfieren factores del microambiente. Todos los pacientes, y eso se sabe porque nosotros no tenemos esta estadística, pero en países desarrollados tienen la estadística de los militares, ¿no? Entonces, todos los pacientes que tuvieron mieloma múltiple, cuando fueron a buscarle si ellos habían tenido gamapatía monoclonal, todos habían tenido gamapatía, es decir, todos habían pasado por este mismo camino, pero no todos tuvieron mutaciones secundarias. Y ahora lo vamos a ver así un poquito más a detalle. Ya dijimos, es la célula naive que no se ha enfrentado a un antígeno, pasa por el centro germinal, hay hipermutación somática y además hay recambio de clase, que es cuando la citidina de aminasa está muy activa, y esta célula entonces se vuelve mutada, regresa a la médula ósea como en forma de célula plasmática de larga vida, y ahí es donde empiezan las mutaciones. Las principales son las hiperdiploidías, con poco más del 50%, seguida de las translocaciones de la cadena pesada de la inmunoglobulina, y los factores epigenéticos son muy importantes aquí también.